Bueno, momento de pasar a temas mucho más agradables. Vamos a hablar de producción y economía bonaerense y puntualmente hoy, ¿por qué digo más agradables? Sí, porque vamos a hablar de algo muy rico como son los alfajores y de la producción de alfajores en la provincia. Porque la provincia de Buenos Aires particularmente produce el 35% de los alfajores de todo el país. Un muy buen dato. Pablo Marco con todos los detalles. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal, Natalia? Buenas tardes. Así es, la provincia de Buenos Aires, la mayor en la producción de alfajores. Vos sabés que nosotros en nuestra búsqueda semanal de curiosidades dentro de la estructura económico-productiva bonaerense, siempre tratamos de dar con algún sector que la gente desconozca o por lo menos que no tenga en cuenta entre los más potentes a la hora de generar divisas y empleos en la provincia. Bueno, este es uno de ellos. La producción de alfajores, 7.000 millones de pesos al año genera la producción de alfajores en la provincia de Buenos Aires. Genera miles de empleos. Hay algunas claves muy importantes que nos van a ayudar a comprender por qué este sector es tan importante para la economía. Veamos en primer lugar, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene en su territorio grandes empresas internacionales que compiten o que conviven con empresas locales de pequeños capitales. Juntas producen más de 6 millones de alfajores por día. Hablamos de una cantidad de alfajores, en parte hechos por compañías que hacen alfajores y otros, como nos gusta decir, alfajores que hacen compañía. Se exporta solo el 5% de la producción. Un caso muy similar, recuerdan, a lo que sucedía con otros productos como el dulce de leche. Se exporta muy poco porque se consume mucho en el mercado interno y además porque se trata de un producto autóctono que, si bien no nació en nuestro país, está muy arraigado a nuestra cultura. Por eso se consume mucho acá y lo poco que se exporta es para argentinos que viven en el exterior. Veamos la situación del sector en la provincia de Buenos Aires, donde hay algunas particularidades que lo hacen muy interesante. Los extranjeros no saben que se están perdiendo, Pablo, me parece, ¿no? Porque si solamente el 5% se exporta. Sí, cuesta instalarlo en nuestros países. Algunas empresas, sobre todo aquellas que se manejan a través de las franquicias, ya han logrado de alguna manera cautivar el paladar internacional y tienen presencia en más de 60 países, empresas argentinas, ¿sí? Estamos hablando no de las que más alfajores producen, porque tenemos que tener en cuenta que existen como 3 categorías de alfajores. Por un lado están los masivos, ¿sí? Que son los que no se exportan, podemos llamarlo de alguna manera, porque son los que son los que más se venden, son los que están en los kioscos y en los supermercados, pero no son los que más se exportan. ¿Cuáles son los que se exportan? Los otros, los premium, ¿sí? Que son los que se comercializan a través de franquicias muy presentes en algunos distritos afines a la actividad turística. Y finalmente los alfajores regionales, los de pequeñas localidades o de pequeñas empresas que se comercializan a baja escala. Les decía, en la provincia de Buenos Aires se dan algunas particularidades muy interesantes. Por ejemplo, la cantidad de canales alternativos que se han abierto para generar ventas. Esto es producto de la alta competencia que algunas empresas tienen para con empresas internacionales. En función de ello y de lo complejo que es colocar sus productos, es que han tenido que encontrar canales alternativos. Un canal alternativo muy interesante es ubicar el producto en las líneas de transporte. Usted es común habitual que si hace un viaje largo encuentre dentro de la comida o de la vianda que le dan, ya sea un almuerzo o una merienda en el viaje, incluso en líneas aéreas, encuentre un alfajor elaborado en la provincia de Buenos Aires. Incluso le digo más, hay empresas que se han ido hasta el sur, no para generar ventas, pero sí para generar una especie de identificación con el consumidor. Se han ido al sur de la provincia de Buenos Aires, se han ido a excursiones muy típicas como por ejemplo los hielos de Calafate para instalar allí su producto. Los que han viajado seguro recordarán que al finalizar el recorrido, ¿sí? En el término del recorrido por los hielos, en una cueva le ofrecen un vaso de whisky y un alfajor bonaerense. Ese alfajor seguro que no vende mucho en esa excursión, pero uno se trae ese recuerdo y luego va a buscar ese alfajor a los locales comerciales. Finalmente, te decía, la actividad turística fundamental para impulsar las ventas de este sector. Y por último, como siempre mencionamos, los desafíos de los productores de alfajores.
Hay algunas características que son generales a todos. Necesitan de mucha inversión, necesitan de canales de distribución para llegar a nuevos locales. Esos canales de distribución generalmente hacen que aumente el precio del producto, lo cual después hace muy complejo competir. Y por último, generar un buen producto para exportar, porque el paladar internacional es mucho más difícil de convencer. Es muy cierto lo que decís, Pablo, y además es bueno el dato, ¿no? En esas particulares excursiones o puntualmente en algunos lugares o también en algunos viajes puntuales tenemos el alfajor y nunca es una marca conocida por nosotros, pero siempre son muy ricos, eso es lo que hay que destacar. Así que bueno, es muy buen dato de saber que tenemos una muy buena producción en la provincia de Buenos Aires, Pablo. Así es, destaquemos si querés algunos de los distritos que tienen un rol interesante en este sector. Mar del Plata, sin dudas, Balcarce, Moreno. Allí en Moreno está la marca Bimar, en La Matanza, La Nirva, Villa Gesell con los geselinos muy vinculados a la actividad turística, Balcarce y Tandil con los Payes y 1823. Son dos productos regionales que nacieron hace muchos años y que intentan instalarse en esa ciudad. Bien, bueno, por hoy te perdonamos, pero para la próxima alfajores mínimo, Pablo, para hacer tu columna, ¿sí? Vamos a tratar de cumplir. Gracias, Pablo. Hasta Adiós. la próxima.